Deuteronomio capítulo 20 y le vamos a dar lectura de forma alternada a los versículos del 1 al 15. La palabra de Dios dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y otro la estrene. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Y se respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Juntos, así harás a todas las ciudades que están lejos de ti, que no sean de las ciudades que están vecinas. Amén. Estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios. Les invito para orar, para reflexionar en la palabra del Señor. Padre, estamos ante ti en esta hora para escuchar tu voz. A través de tu palabra tienes algo que decirnos y queremos entenderlo y comprenderlo de la mejor manera. Ayúdanos a crecer, como dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, que todo esto nos lleve a confiar todavía más en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna que para nosotros, y digo para nosotros hoy en día, en la Biblia hay temas controversiales. Y uno de esos temas controversiales es el de la guerra. La pregunta que a lo mejor hoy en día nos haríamos sería: ¿es de cristianos ir a la guerra o no ir? ¿Sí? Y son situaciones complicadas porque algunos dirán sí, hay que ir porque si se trata de la defensa de nuestra nación, pues hay que ir. Pero si se trata de nada más como ciertos países que van a invadir y a hacer matazones, pues a lo mejor ahí diría alguien, pues no. Sin embargo, bueno, ya para los jóvenes hoy en día ya no es tan complicada la situación, pero a nosotros todavía nos tocó, por ejemplo, hacer el servicio militar nacional, ¿sí? Donde era obligatorio, donde se enseñaban los fundamentos del uso de las armas y el manejo de todo lo que tenía que ver con situaciones de guerra. Y bueno, eso les digo ha cambiado porque los conscriptos hoy en día solamente sirven para dos cosas: una para reforestar y limpiar calles y caminos, y la otra para hacer vallas en los desfiles.
porque ya no es tan obligatorio, ya inclusive la cartilla del servicio militar ya no es obligatoria para ciertos trámites. Antes era obligatorio, por ejemplo, cuando iba uno a sacar su pasaporte, le pedían a uno la cartilla del servicio militar, ahora ya no la piden. Entonces han cambiado las situaciones y las formas. Sin embargo, hermanos, esto les decía, uno de muchos temas controversiales, donde la decisión al final de cuentas va a recaer en cada quien. Cada uno de nosotros debemos tomar la madurez y tener la madurez necesaria y suficiente para responder ante ciertas circunstancias que se manejan en la Biblia y que pueden o no contravenir nuestra vida como creyentes. Quizá lo único en lo que podamos fundamentar la respuesta que demos sea lo que decía el apóstol Pablo. Si para ti no te causa ningún problema y estás en conciencia bien con tu Señor, adelante. Pero si tienes a uno que es débil en la fe, mejor abstente, porque por lo que tú hagas puedes hacer caer al débil en la fe. Sin embargo, hermanos, esto es, les decía, para nosotros hoy en día, ¿sí? Hoy, siglo XXI, 2025, esas serían las consideraciones y podríamos dar más. Pero vamos a situarnos en el momento en que se escribe la Escritura. Y esto, hermanos, la verdad a mí me costó trabajo el poder decir sí, voy a hablar sobre esto o no voy a hablar sobre esto, porque son temas que hoy en día a lo mejor ya ni siquiera son de interés para muchos. Pero sí es importante porque hay algunas cosas fundamentales que las podemos tomar como enseñanza. Y lo primero que vamos a encontrar, hermanos, en este relato, si se dieron cuenta, no se leyó completamente. ¿Por qué? Porque del versículo 16 en adelante habla de aquellos pueblos a los cuales el pueblo de Israel tenía que arrasar por completo para tomar posesión de la tierra prometida. Este relato que leímos tiene que ver con el ir a la guerra. Porque, hermanos, al final de cuentas, el pueblo de Israel, y Dios lo sabía perfectamente, tenía que ir a la guerra contra los enemigos a los que iba a enfrentar. ¿Recuerdan cuáles fueron los enemigos más importantes del pueblo de Israel? Los filisteos. Yo creo que les vino a la mente por Goliat, ¿verdad? Pero bueno, los filisteos fueron un ejército que estaba en contra del pueblo de Israel. ¿Otro? Los eteos. Bueno, esos entran en los que estaban ahí en la tierra prometida, los jerjebeos. Si ustedes se fijan, versículo 17, eteo, amorreo, cananeo, fereceo, heveo, jebuseo, ¿sí? Son las tribus que estaban ahí y con las cuales el pueblo de Israel iba a tener conflictos. Pero, hermano Juan Manuel, ¿cuántas? Amalecitas, ¿sí? Babilonia, los babilonios, ¿sí? También. Los caldeos, los asirios, los sirios, que ya eran naciones más lejanas. Pero bueno, entonces, la primera parte que leímos habla en general de la guerra. De hecho, parte de lo que se dice aquí, por ejemplo, años más adelante, Gedeón lo pone en práctica. Si ustedes recuerdan, Gedeón salió con un ejército tremendo, grandísimo. ¿Y con cuánto se quedó al final de cuentas? Con 300. ¿Sí? ¿Por qué? Por algunos detalles que están aquí. Pero vamos a comenzar la primera parte que tiene que ver con quiénes van a la batalla. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y lo primero entonces, fíjense, lo primero que le dice Dios al pueblo de Israel no es, mira, si ves un ejército grande, tú organízate y mira, vas a hacer esto y esto. No. ¿Qué le dice? No temas, porque Jehová tu Dios va contigo. Esta frase, hermanos, es una frase importantísima dentro de lo que podríamos llamar la teología dentro del pueblo de Israel. No temas porque yo voy contigo. La compañía de Dios. Dios con esto está demostrándole a su pueblo que no lo va a dejar solo, que no está solo y que en medio de las dificultades, por muy grandes que sean, ahí va a estar Él. ¿Se acuerdan las palabras semejantes que le dijo Dios a Josué cuando ya lo puso como sustituto de Moisés? No temas ni desmayes, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Y ya le había dicho unos momentos antes, toda la planta que pisare tus pies, toda la tierra, que pisare la planta de tus pies, será tuya y te la daré a ti, así como se lo prometí a Moisés.
Es decir, entonces, la ayuda de Dios iba a ser un elemento importante. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel siempre ha estado confiado en todo lo que va a hacer, no solo en cuestión de guerra, sino aún en cuestión, por ejemplo, de cuando han salido de allá de Israel y se han ido a otras naciones. Se han preguntado, ¿por qué los judíos son prósperos a donde quiera que vayan? En parte por esto, porque ellos confían en su Dios. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque cuando llegan a otro país, toda la comunidad judía se reúne cuando reciben a uno nuevo, le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar, pon tu negocio y cuando ya estés bien nos empiezas a regresar lo que te estamos apoyando. O sea, hay un apoyo mutuo en ese sentido. Pero lo primero es la confianza en Dios. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y nuevamente, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, y dice, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Fíjense, Dios va contigo para pelear por ti delante de tus enemigos. Esta es la otra idea importante, hermanos, en este mensaje. Entonces, la primera es, Dios te va a acompañar siempre. Y a donde quiera que tú vayas, va a estar Dios ahí. La segunda idea, no temas porque Dios pelea la batalla por ti. Son enseñanzas, hermanos, que para nosotros hoy en día, por eso les decía, este relato, aun cuando se trata de la guerra, tiene fundamentos importantes para nuestra vida hoy en día. Porque, hermanos, díganme, ¿enfrentamos problemas difíciles, sí o no? Los enfrentamos. ¿Y cuál es nuestra seguridad o en qué podemos basar nuestra confianza? En estos dos puntos. Número uno, en que Dios está con nosotros, que no nos deja ningún instante de nuestra vida. Y en segundo lugar, que Él puede tomar todos nuestros problemas y nosotros podemos estar tranquilos porque Él nos va a ayudar a resolverlos. El Señor Jesús decía, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la seguridad que nosotros podemos tener de que el Señor Jesús va a estar con nosotros. Igual el salmista lo refería ya en el capítulo 46, versículo 1, que yo creo que lo mencionamos sobre todo cuando pasamos momentos difíciles. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice en las tribulaciones, no dice de las tribulaciones, ¿sí? Los que saben de gramática conocen perfectamente esta cuestión de los sufijos, prefijos y bueno, todos los conectores que hay. Y en este sentido, no es lo mismo decir de, que vendría siendo como una referencia a algo de lejitos, ¿sí? Algo separado, a decir en es estar en medio de. Entonces ahí el Salmo 46:1 está diciendo que Dios es nuestro pronto auxilio dentro de nuestras tribulaciones, no fuera de ellas. No a lo lejos, no viéndonos a lo lejos a ver cómo sufrimos, a ver cómo batallamos y a ver cómo le hacemos. No, está ahí en medio de esas luchas que tenemos. Por eso David podía decir lo que escribió allá en el Salmo 23 cuando señalaba, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, por un lado está esa situación. Yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a pelear por ti, no te preocupes. Y hermanos, cuando leemos la historia bíblica, vemos cuántas ocasiones el pueblo de Israel, sin mover un solo dedo, salió victorioso. Había ocasiones en que ya estaban listos para la batalla, en la noche ya se iban a dormir para levantarse temprano e ir a la batalla y escuchaban a lo lejos estruendos y veían relámpagos y pues decían, pues ¿estará lloviendo a aquel lado o qué? Y cuando iban en la mañana siguiente, el ejército enemigo destruido. ¿Por qué? Porque Dios había actuado con él. Sin embargo, para ir a la guerra hay algunas regulaciones que habíamos comentado en una ocasión anterior. Lo que Dios establece en sus leyes son cosas que en ocasiones son diferentes a las de los demás pueblos. Y aquí viene una particularidad. Son 4 casos que el Señor está poniendo para que su pueblo no se vea mermado en cuestión del ejército, pero también para proporcionar a los integrantes del pueblo de Israel que están en el ejército el disfrutar de algunas situaciones. La primera de ellas, los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado?
vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Fíjense nada más. O sea, alguien está edificando casa, espérese ahí, porque qué tal si va y se muere y ¿quién la reclama? ¿Quién la puede? Cualquiera la puede reclamar, ¿sí? Y entonces otro la va a disfrutar. No, espérese, disfrútela y después puede ir a la batalla. Segundo, ¿quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Es decir, aquel que ha sembrado y que está a la espera de la cosecha, dice el Señor, mejor espérese. Porque, hermanos, independientemente de los otros dos casos que se van a presentar, ¿qué va a suceder con aquel soldado que acaba de construir su casa y está en la batalla? ¿Qué va a pasar con aquel soldado que sembró, ya se acerca el tiempo de la cosecha y va a estar en la batalla? ¿En qué va a estar pensando? ¿En la batalla o en lo que dejó? Va a estar pensando en lo que dejó. Entonces el Señor está previniendo todo esto, diciendo, no quiero que nada los distraiga. Esto nos recuerda, por ejemplo, cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, primero, el que quiera ser mi discípulo, deje a su padre y a su madre y sígame. Y por ahí alguno, oye Señor, mira, espérame, es que mi papá se ha muerto y pues tengo que ir allá para... No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, mira, es que quiero ir a despedirme de mis padres. A ver, no, déjalos y sígueme. El que no pueda ser capaz de tomar su cruz y seguirme, no es mi discípulo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no quería que la gente estuviera distraída en otras cosas. Porque, hermanos, ¿qué iba a pasar con el discípulo que se iba a despedir de sus padres? ¿Qué podía pasar cuando el discípulo se fuera a despedir de sus padres? Sus padres lo podían convencer de que no fuera, ¿sí? ¿Qué podía pasar con aquel que estaba pidiendo tiempo para enterrar a su padre? ¿Qué podía pasar, hermanos? Que llegara y de la tristeza que iba a sentir, pues no le iban a dar ganas de nada. No iba a querer hacer absolutamente nada. Y no voy con Jesús. Entonces lo mismo acá. El Señor quiere que si alguien va a ir a la batalla, esté listo para enfrentar lo que se venga. Bien, tercer caso. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. En el Levítico hay una especificación más abundante todavía, porque dice, el recién casado se quede y durante un año esté con su esposa. ¿Sí? Por lo mismo, llama la atención, hermanos, que en todos los casos dice, no sea que otro aproveche. No sea que otro agarre la casa, no sea que otro disfrute de las cosechas, no sea que otro tome a su mujer y bueno, pues ya ni modo, ¿sí? Y el cuarto caso, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es decir, el miedoso, mejor regrésese, porque ese miedo se lo va a infundir a los demás. Y ya había sucedido cuando mandaron a los 12 espías a reconocer la tierra. ¿Recuerdan qué fue lo que causaron esos 10 espías en el pueblo cuando dijeron, no, es que no podemos porque hay ciudades bien fortificadas con sus bardas bien grandotas, inclusive hay gigantes y según ellos nosotros somos como langostas? ¿Qué efecto produjo en el pueblo de Israel, hermanos? Así todos, el ánimo se vino para abajo. No, entonces no podremos. No, mira Moisés, ¿para qué vamos si no vamos a poder? No, mejor aquí, mira, mejor aquí le dejamos, aquí nos quedamos. Es más, si quieres, vamos a regresarnos a Egipto. Allá teníamos lugares donde vivir. Teníamos lugares inclusive para enterrar a nuestros muertos. Y lo que se consideró en un momento como en un lugar de muerte como era Egipto, en ese momento se llegó a considerar como una opción de vida. Fíjense nada más lo interesante del corazón humano. Pero bueno, llegaron aquellos dos. ¿Se acuerdan quiénes? Bueno, en ese momento no era Josué, Oseas y Caleb, ¿sí? Ya después a Oseas se le cambió el nombre a Josué. Pero bueno, llegaron estos hombres y dijeron, no, sí podremos, vayamos y conquistemos el país que podremos más que ellos. Entonces
El Señor lo que quería era evitar el desánimo, en este caso, de unos cuantos sobre todo el ejército. ¿Por qué? Porque los miedosos inmediatamente iban a... ¡Ay, no, es que son un ejército muy grande! No, es que son un ejército que tiene buenas armas. No, es que iban a empezar con un montón de peros y lo único que iban a provocar, era el desánimo en el ejército suyo. Que fue algo muy semejante, les decía, a lo que sucedió con Gedeón. ¿Se acuerdan que Gedeón precisamente lo primero que les dijo fue esto último? El que tenga miedo, mejor que se regrese. ¿Sí? Mejor que se regrese. Y se regresó un buen grupo. Y con los que le quedó dijo, a ver, vayan y tomen agua. Y le dijo el Señor, mira, fíjate en la forma en que toman agua. El que vaya y ponga su cabeza en el agua y de ahí toma, mándalo para atrás. En cambio, el que agarre el agua con la mano y la tome, se la lleve a su boca, ese te va a servir. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Mande? Exactamente, porque el que agarró el agua con la mano estaba más al pendiente de lo que podía suceder alrededor. En cambio, el que fue y puso su cabeza sobre el agua, ni cuenta se iba a dar si alguien llegaba y lo atacaba. O sea, prevención. Entonces, hermanos, el Señor sí, fíjense, por un lado está prometiendo su presencia, por un lado está prometiendo la victoria porque Él va a tomar a su cargo la batalla, pero por otro lado está diciendo, el que vaya a ir a la batalla es aquel que realmente esté preparado para luchar, ¿sí? Es el que esté preparado física, mental, emocional y en todos los sentidos para ir a la batalla. Y así es, hermanos, así tiene que ser en el ejército. Cuando uno llega al ejército, una de las primeras cosas que le dicen a los cadetes y a los soldados es, a partir de este momento, dejas de tener padre y madre. Tu padre es la patria. No, tu madre es la patria. Y tu padre, el ejército. No hay más. ¿Sí? Y los soldados están en esa mentalidad. En esa mentalidad se imbuye, ¿sí? Y sabe que ya para ellos, ya la familia ya no es tan importante. Es más importante la patria y el mismo ejército, ¿sí? Hermanos, es importante entonces quién va, quién está en la batalla. Y eso es lo primero que nosotros vamos a encontrar aquí. Y dice el versículo número 9, cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Fíjense entonces, primero es los oficiales dando todas estas indicaciones. Y después los capitanes, ahora sí, toman el mando. Ya está listo, pero todavía viene lo que sigue. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Fíjense, primero vas a ir ofreciendo la paz. No era nada más ir a la guerra nada más así porque sí, sino primero tenían que ir en son de paz. Nada más que hay una excepción. ¿Cuál fue esa excepción, hermanos? Aunque si le forzamos un poquito la interpretación del texto, vamos a decir que sí se encuadra en esto, pero en realidad no lo hay. Ese es uno. El otro es la toma de Jericó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando llegó a Jericó? No fue en son de paz. Simplemente dieron vueltas. ¿Se acuerdan? Primero en silencio y después las últimas vueltas a todo lo que da con el ruido. ¡Brum! Se viene para abajo, ¿sí? Entonces, hermanos, salvo esas excepciones, en todos los demás casos, primero era proporcionar la paz. Sí, bajo un vasallaje, porque al final de cuentas es un vasallaje para el pueblo que respondía, sí, queremos paz. Pero la finalidad era, hermanos, Dios quería preservar la vida aún de los enemigos lo más que se pudiera. Porque, hermanos, recuerden, uno de los mandamientos es precisamente no matarás. Y ahí es donde a veces está el fundamento, hermanos, para los que dicen no voy a la guerra porque dice el mandamiento no matarás. ¿Sí?
Los que dicen sí voy a la guerra se están sustentando sobre todo en Romanos 13. Sométase todo mundo a sus autoridades y lo que la autoridad pida, eso se tiene que hacer. Claro, les digo, al final de cuentas son en términos de la conciencia, pero aquí Dios está tratando de preservar la vida aún de las ciudades enemigas. Pero dice los siguientes versículos: mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Ahora sí que primero ofrece paz, si no, entonces sí, la vas a tomar. Y hay algunas reglamentaciones en cuestión de esto. Solamente, pues versículo 13, ya me estaba saltando el 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. O sea, vas a matar a todo varón vas a matar. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti. Aun cuando había que sitiar la ciudad, cuando la ciudad no quisiera la paz, no podían matar a cualquiera, solo a los varones, ¿sí? Los niños y las mujeres, los animales y todo lo que hay iba a ser botín. Comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. ¿Cuáles? Las que vienen más adelante. Los que yo les decía, versículo 17, Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos, Jebuseos, y todavía hay otras más, los Gergeseos, y bueno, son una serie de pueblos que el pueblo de Israel sí tenía que destruir por completo. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor mismo lo va a decir, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y bueno, hermanos, esto es lo que el Señor establece con respecto a la guerra. Y les decía, son temas controversiales para nosotros hoy en día, donde unos van a decir sí y otros van a decir no al ir o no ir a la guerra. Pero hermanos, la respuesta debe quedar en cada uno, ¿sí? Ahí no podemos cuestionar al que diga no, tampoco podemos cuestionar al que diga sí, porque en términos de conciencia, cada uno va a tomar su decisión. Lo que sí, como les decía, podemos sacar de este texto los fundamentos que nos está planteando. Hermanos, ante cualquier situación de la vida, no tengamos temor. Por muy difícil, por muy complicada que sea, no tengamos temor. Ahora, cuando se dice no tengamos temor, no significa que no voy a tener miedo, no voy a tener miedo, no. Sino que ese temor que tenemos lo pongamos en las manos de Dios. A través de Isaías el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hermanos, pensemos, lo peor que nos pudiera pasar, ¿qué sería lo peor que nos pudiera pasar, hermanos? ¿Morir? Créanme que no, hermanos, no. ¿Por qué? Porque si morimos, pues vamos a estar con el Señor, vamos a disfrutar de todo lo que Él tiene reservado para los suyos en su reino. Entonces, para nosotros morir no es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Otras cosas sí, podrían ser difíciles, podríamos considerar que serían lo peor que nos pudiera pasar. Pero ante eso, hermanos, no debemos tener temor, sino confiar en que Dios está con nosotros. Dios nos ha prometido, y Jesús lo dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Hermanos, entonces, no dudemos de que en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, Dios nos acompaña. Y tampoco nos preocupemos cuando enfrentemos igual cualquier circunstancia, hermanos, porque como dice aquí el Señor, yo pelearé por vosotros la batalla. Y yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero hay ocasiones en que estamos ante situaciones difíciles, las ponemos en las manos del Señor y el Señor las resuelve. ¿Cómo? De maneras a veces milagrosas. Porque, hermanos, creemos que Dios es el Dios de los milagros hoy en día todavía. Dios sigue haciendo milagros. Necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Pero por otro lado, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para hacer todas las cosas que conforme están escritas en la ley.
Nunca te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra. Haz conforme a todo lo que en ese libro está escrito y entonces todo te irá bien. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. El Señor Jesucristo decía, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el que va a perseverar hasta el fin es aquel valiente, es aquel esforzado, es aquel que no se va a amedrentar ante nada, sino que precisamente va a poner su confianza en que Dios está con él y que Dios peleará por él la batalla. Que el Señor nos bendiga, hermanos.